Muchas gracias, Gastón. Buenas tardes, buenas noches para todos. Quiero agradecerle especialmente a Láser Odontológico Academy esta posibilidad que brinda para todos los colegas que nos podamos encontrar a pesar de las grandes distancias y compartir casos clínicos y experiencias dentro de lo que es la tecnología láser. Yo pertenezco a la Asociación Civil Argentina de Láser Odontológico. Soy Mastership de la Universidad de Aachen en Alemania y formo parte del cuerpo docente de la Diplomatura en Láser Odontológico de la Universidad Abierta Interamericana. Este es el lugar donde yo me crié, se llama Iguecú, queda en Neuquén, en la cordillera, lindante con Chile. Mi papá es odontólogo rural y allí comenzó la pasión, ¿sí?, por la odontología. Esta es una diapositiva que me gusta poner siempre al comienzo de las presentaciones, porque para mí es una palabra fundamental, la empatía, ¿sí? Empatía con los colegas, empatía con los pacientes. Es una palabra que siempre tiene que estar presente en nuestras acciones diarias. Espero ser lo suficientemente empática con ustedes, bajar el láser, ¿sí?, bien llano, para que se pueda entender, para que lo puedan observar, para que lo puedan analizar de una manera simple. Nosotros ya sabemos que los frenillos, ¿sí?, son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o de ambos, cubiertos de mucosa oral que van desde el reborde alveolar hasta la mucosa de labios, mejillas o lengua. Es una gran definición. Pero yo lo que quisiera saber, y para eso le pedí algunas encuestas a Gastón, es cómo tiene en cuenta usted el frenillo en el momento de la primera consulta del paciente al consultorio. En su primera visita, ¿cuántos de ustedes analizan los frenillos? Nosotros siempre nos basamos en un registro dental. En este registro dental siempre nos referimos al tejido duro dental, ¿sí?, si una pieza tiene caries, si una pieza está para extracción, si está para endodonciar. Pero prácticamente muy pocas fichas odontológicas hacen mención, ¿sí?, a especialmente visualizar o anotar las características que tienen los frenillos dentales. Por eso los invito a que puedan responder esa encuesta, ¿sí?, de cuántos ustedes ven esos frenillos dentales. Nosotros sabemos, porque lo hemos visto, porque lo vemos en la diaria, que pueden causar estos frenillos diferentes alteraciones. Por ejemplo, en ortodoncia pueden generar diastemas, que pueden ser a veces con inserción muy baja o media. Pueden hacer esos espacios tanto intericisivo superior como inferior. Genera problemas en la alimentación, tanto de bebés como en adultos, ¿sí?, problemas en la succión para amamantarse, en la deglución, problemas periodontales generando, ¿sí?, bolsas profundas, exposición del cemento radicular, fonéticos, cuando tenemos una lengua atada sobre todo, o a veces cuando tenemos un diastema muy pronunciado superior, ¿sí?, que podemos hablar con un poquito de silbido. Protésicos, ¿sí?, se pierden muchas piezas dentales muchas veces, ¿sí?, por esas inserciones tan bajas que tiene el frenillo. Dificulta la higiene cuando realizamos prótesis, dificulta la estabilidad de una prótesis removible. Está asociado también al bruxismo, al ronquido, a la apnea del sueño y, en su forma más grave también, puede generar la pérdida de piezas dentales. Si vamos un poquito más adelante y vemos la foto inferior a la derecha, también podría llegar a poner en peligro los implantes. Nosotros tenemos diferentes técnicas para poder realizar una frenectomía. Tenemos técnica convencional, con bisturí frío, podemos trabajar con electrobisturí, o tenemos la técnica láser, que lo podemos hacer con diferentes longitudes de ondas, como podrían ser los diodos, dióxido de carbono, neodimio o erbio, entre otros. Tenemos que pensar bien cómo trabaja cada uno, cómo nosotros sabemos que se va a comportar el tejido blando si lo trabajamos con un método o con otro. Tenemos que saber
que el electrobisturí va a generar una zona de necrosis mucho mayor que la que genera el láser. Que si vamos a trabajar con un bisturí frío, sí o sí vamos a requerir de anestesia infiltrativa, vamos a tener que hacer muchas veces extendernos un poco más o generar determinada forma geométrica para poder aprontar los bordes, para poder suturarlo. Y esa sutura la va a llevar, ¿sí?, un par de días el paciente. En la lengua lo mismo, ¿sí? Son técnicas quirúrgicas cuando usamos el bisturí frío. Si eso lo traspolamos a las fotos, ¿sí?, de una cirugía, de un frenillo lingual, muchas veces se usa punto tractor, que es sumamente cruento. Sí o sí hay que usar anestesia infiltrativa, no hay chances de poder hacerlo con una tópica, mucho menos sin anestesia. Son cirugías cruentas que si nosotros las miramos, sobre todo aquellos que hacemos por ahí una odontología general, que no tenemos una base grande quirúrgica. Nosotros el piso de boca, ya la sola palabra del piso de boca nos asusta, ¿sí?, nos genera miedo. Si llevamos alguna estructura, ¿sí?, si tocamos alguna estructura tratando de hacer alguna incisión. Luego la sutura, en el caso de la foto inferior, hasta con anestesia total, ¿sí? Estas cirugías se hacían de esta manera. Una frenectomía convencional lleva aparejado que va a haber sangrado, que sí o sí va a necesitar sutura el paciente, que el tiempo de trabajo va a ser largo, ¿sí?, y en el control, el retiro de esa sutura también va a ser sumamente incómodo, más allá, ¿sí?, del postoperatorio doloroso y con demasiada inflamación por parte del paciente. Es una cirugía dolorosa, sí o sí lleva medicación. Acá les voy a compartir, para que ustedes vean, un caso que hicimos en la diplomatura con el doctor Chuchurru. Cuando nosotros trabajamos con láser, concentramos esa energía y el tejido comienza a absorber la energía fotónica y se empieza a vaporizar. Fíjense que pueden ver como una crema blanca, esto está realizado con anestesia tópica. El tejido se comienza a ablacionar, no genera sangrados, a veces puede haber algún vasito que esté interfiriendo. La tecnología láser, ¿sí?, sobre todo estos láseres que son infrarrojos, generan calor. Por eso también vamos cauterizando a medida que vamos cortando. Prácticamente sin ayuda, el paciente es muy colaborador, siempre se les pide que traccionen la lengua. Y ahí podemos ver cómo se genera esa vaporización del tejido y no presenta ningún tipo de sangrado. ¿Qué beneficios tenemos entonces con la frenectomía láser? Nosotros vamos a realizar tratamientos sin sutura, generalmente sin sangrado, sin dolor, sin inyecciones en general, pero las podrían tener y tampoco debería haber ningún problema, y sin medicación. Todos estos beneficios nos trae trabajar con la tecnología láser. En este cuadro comparativo, ¿sí?, les quise poner el método del láser de diodo respecto al bisturí y a la electrocauterización. Fíjense ustedes que nosotros vamos a remover el tejido de manera efectiva y eficiente, ¿sí? Vamos a realizar una coagulación, un control de esa homeostasis, tanto con el diodo como el electrobisturí. ¿Podemos trabajar cerca de un implante? Sí, podemos trabajar cerca de un implante y no va a pasar absolutamente nada. Por lo general, no requiere anestesia, pero podría llegar a llevar en algún momento, ¿sí?, en algún cuadro que sea un poco más complejo o de una inserción más profunda. El dolor postquirúrgico va a verse disminuido en el caso de un láser. La conformidad del paciente es superior. Por lo pronto, decimos,
¿sí? Que realmente realizar una cirugía de frenectomía con un equipo de láser de diodo es superior al resto de las técnicas convencionales. Para ello los invito a que tengamos un pensamiento crítico, sabiendo las bondades que tiene cada equipo o cada técnica, conocer el tejido y el procedimiento que tenemos que realizar con el paciente, vamos a elegir el método que vamos a utilizar. Ya lo han escuchado en diferentes masterclass. El láser es luz, es una luz amplificada por una emisión estimulada de radiación, que va a tener diferentes características, ¿sí? A las que tiene la luz solar, a la que tiene la luz de un foquito que alumbra a una habitación. ¿Sí? Esas características van a hacer que interactúe con el tejido, generando diferentes procedimientos. Los láseres tienen diferentes clasificaciones, pero nosotros podemos ver los que son visibles de los que son invisibles o infrarrojos. Los que ven acá es el cuadro del espectro electromagnético. Nosotros vamos a estar viendo en los casos clínicos, ¿sí? Infrarrojos cercanos, láseres de diodo que son infrarrojos cercanos. Presten atención a esto de radiación térmica invisible. Siempre estamos hablando de una radiación térmica. Es una energía que genera calor. También, según la potencia, podemos encontrar láseres terapéuticos o blandos o quirúrgicos o duros de alta potencia. Los láseres de diodo que vamos a estar trabajando en los casos clínicos son de alta potencia, porque generan un corte, porque tienen la potencia suficiente para poder hacerlo. También tenemos láseres de herbio, ¿sí? Que trabajan por la afinidad que tienen con el agua. También se pueden hacer frenectomías con láseres de herbio. Son realmente superiores respecto a lo que es el tratamiento tradicional, pero en este caso voy a estar mostrándoles sobre todo técnicas con láser de diodo. Y para eso tenemos que saber que los láseres de diodo tienen afinidad por la melanina y por la hemoglobina. Los tejidos claramente están compuestos por hemoglobina. Entonces vamos a lograr una gran afinidad de esa luz con ese tejido. En la clasificación de los láseres tenemos visibles e invisibles, todo lo que respecta al espectro quirúrgico de los láseres de diodo y diferentes longitudes de onda. ¿Por qué vamos a elegir láser? Ya lo venimos hablando, ¿sí? Porque vamos a hacer un mínimo sangrado. Vamos a generar un mínimo disconfort del paciente cuando se vaya a su casa. Los resultados van a ser predecibles y en todo caso siempre podemos ajustar, ¿sí? Esos resultados en el control posterior. Va a ser preciso, va a actuar donde nosotros queremos trabajar. El paciente realmente se va a recuperar de una manera más rápida. No van a quedar cicatrices en el tejido, como sí pasa con el electrobisturí. Siempre vamos a descontaminar la zona en la que vamos a trabajar. Es la acción bactericida que tiene el láser. Podemos usar menos o muy poca anestesia, en la medida que vemos los tejidos, los observamos esas características de los tejidos y vemos el láser que vamos a trabajar, el tip que vamos a utilizar, la potencia, el modo, hacemos una gran combinación y vamos a tener tratamientos con muy poca o nada anestesia. Los pacientes lo aceptan de gran manera porque hoy por hoy, si buscan en internet, en Google, los pacientes siempre van a estar buscando los avances, siempre una odontología sin dolor, siempre una odontología sin sangrado. Es fácil de utilizar diariamente en la clínica. Los equipos de láser de diodo, sobre todo, ¿sí? Tienen una gran portabilidad, tienen un tamaño que realmente lo podemos llevar en una mochila, en un bolso y llevarlo de una clínica para la otra. Y el retorno de la inversión claramente es mucho más rápido que por ahí equipos que son de mayor costo. Si nos abocamos directamente a los frenillos, volvemos y para retomar un poquito con los casos clínicos, vamos a ver que tenemos frenillos que son congénitos y otros que son adquiridos, ¿sí? Como las bridas cicatrizales. Dentro de los congénitos, los medios, el labial superior, el labial inferior y el lingual, y dentro de los laterales, la zona de premolares. El frenillo labial superior, como bien arrancamos hablando hoy temprano, ¿sí? Genera problemas de diastema por ortodoncia. Muchas veces hay pacientes que se quejan de la acumulación
de alimentos, ¿sí? En la bolsa, en el fondo del surco de ese frenillo. En periodoncia, genera bolsas y exposición del cemento radicular, eventualmente alguna pérdida de pieza dental. Cuando nosotros tenemos o sufrimos la pérdida de algunas piezas dentales, el hueso se reabsorbe y con ello lleva la modificación de la inserción de ese frenillo. Entonces, muchas veces en el reborde, donde requiere estabilidad de una prótesis, tenemos un frenillo labial que está desestabilizándola permanentemente. El frenillo labial inferior, muy frecuente ver, a veces son muy chiquitos y otras veces son muy importantes, pero de todas maneras siempre llevan esa tracción a esa exposición de la raíz dental. Periodoncia y de vuelta, inestabilidad protética. Con respecto al frenillo lingual y a la que la mayoría le tiene miedo, por lo que les hablaba hoy más temprano, respecto a lo que es el piso de la boca, trae muchísimos inconvenientes en la alimentación, sobre todo en los bebés para amamantar, pero ya en el paciente niño, adolescente y adulto, esto de la dificultad de poder manejar el alimento, ¿sí? De un lateral a otro lateral de la boca e inclusive llevarlo para la deglución hacia atrás. Muchos pacientes refieren que les dificulta muchísimo hasta tomar un helado, ¿sí? Hay que escuchar a los pacientes, hay que observarlos. La higiene también, queda muchísima comida después de desayunar, merendar, en toda esa zona del piso de la boca. Y la dificultad de movilidad, la retracción mandibular, ¿sí? La falta de desarrollo muchas veces y está asociado a mordidas profundas, que lleva este frenillo lingual a generar en los pacientes. Anestesia. Lo decíamos hoy, podemos requerir o no anestesia. Nos vamos a fijar las características del paciente primero. Hay pacientes que son muchísimo más aprensivos, ¿sí? Son más miedosos, entonces, por más que nosotros le expliquemos que es un tratamiento que posiblemente con anestesia tópica se pueda lograr, igualmente muestre mucha ansiedad y prefiera o esté más tranquilo haciéndoselo con anestesia infiltrativa. A ese paciente hay que anestesiarlo así, de manera infiltrativa. El láser tiene muchísimas otras bondades que van más allá de la anestesia. Claramente que si nosotros se lo podemos explicar, el paciente accede y podemos comenzar a trabajar sin anestesia, es muchísimo mejor. Pero no se contrapone un punto con el otro. Hay muchísimas anestesias tópicas de fórmula que son realmente excelentes, dejándolas el tiempo suficiente sobre los tejidos, genera un adormecimiento de la zona profundo y nosotros podemos trabajar con el láser perfectamente. Los láseres de diodo quirúrgico, llevan un tip, ¿sí? Es una punta, es como cuando usamos la fresa con la turbina, que nosotros la vamos a ir activando con papel articular o con corcho, para que concentre toda esa energía, todo ese calor en la punta y cuando la llevemos a los tejidos, justamente sea tomada por el tejido y vaporizada. A muchos les da miedo el tema de la carbonización. La carbonización tanto va de la mano, ¿sí? Como del exceso de potencia, como el detenimiento, o sea, una velocidad muy lenta del tip. Si llega a pasar esto, ¿sí? ¿Hay algún inconveniente? No, va a tardar un poquito más en recuperarse los tejidos, pero no va a pasar a mayores. Le pedí también en las encuestas a Gastón, ¿sí? Que quería saber si ustedes, yo no los puedo leer en este momento, pero quisiera que respondan cuántos de ustedes realizan frenectomías, ¿sí? Tanto con láser como de manera tradicional. Ya antes de adentrarme me gustaría tener por lo menos el resultado, así después cuando tengamos la cámara ya lo puedo ver. Bien. Y acá quise poner estas fotos, que si bien no tienen que ver con la frenectomía en sí, sí muestra cómo nosotros podemos trabajar con un láser. Como un tejido que es de manera globulosa, que está hipertrófico, nosotros podemos generar un corte que no tenga sangrado. Imagínense
si nosotros hubiésemos realizado el corte que vemos a la derecha con un bisturí frío? ¿Cómo estaría? Veríamos sangre. ¿Y si lo hubiésemos hecho con un electrobisturí? ¿Cómo se lo imaginan? Oscuro, ¿sí? Con muchas más capas celulares destruidas. Así que la pongo en referencia a eso. Si el láser me da a mí el poder de una gran herramienta, que yo pueda realmente trabajar como en el tejido como si fuese una escultura, poder quitar lo que yo considero, ¿sí?, que está sobrando, que está de más. Así que es una imagen que a mí me gusta mucho, probablemente la vean y la repitan muchas veces. Siento que trabajar los tejidos de esta manera es biología, es sumamente recuperable en el post. Así que bueno, esto traspolado a cada frenillo, piensen ustedes la diferencia sustancial que tenemos en el resultado de nuestros tratamientos. Esta es una frenectomía que hice yo. Volvemos al respeto de los tejidos. Nosotros podemos tener la mejor herramienta tecnológica, la mejor herramienta, la más biológica, pero siempre el criterio profesional tiene que estar por encima de todo esto. No hay que sobreextenderse. Nosotros, cuando utilizamos tecnología láser, no necesitamos extendernos más allá del tejido que tenemos que eliminar, del tejido, en este caso por las frenectomías, que está traccionando, ¿sí? Aquel tejido que es más fibroso, aquel tejido que no está dejando elongar esa lengua, elongar ese labio, que no está dejando la inserción unir esos dientes. Fíjense, un corte en el momento. Esto fue realizado ni siquiera con anestesia tópica, ¿sí? Solamente el láser y el tejido. Vamos a ver algunos casos de ortodoncia. Este es un caso que hice hace poquito en el consultorio de la doctora Turschneider. Estaba el paciente ya desde octubre, noviembre del año pasado, ¿sí? Por viajes, por estudio, por lo menos fue lo que refirió. Fue quedando ese frenillo en el olvido, después lo agarró esta cuarentena, pero bueno, ya no daba para mucho más, era algo que se iba a estar resolviendo en febrero o marzo, y lo pudimos hacer ahora en julio. Fíjense en la inserción, es muy importante siempre traccionar el labio superior, proyectarlo hacia adelante y arriba para ver exactamente dónde está la inserción de ese frenillo. Por otro lado, si hacen una lectura de todas esas bordes gingivales de esa encía, fíjense la pieza 23, prácticamente semicubierta por encía, todos esos espacios interdentales, ¿sí?, con una encía globosa, poco definida, cuesta mucho higienizar de esa manera. Van a ver que estuvimos sacando un poquito a nivel gingival, hicimos una frenectomía bastante profunda. En este caso, trabajamos sobre la inserción, aflojamos todo el labio. Acá ya podemos ver una imagen de las 48 horas. Es fibrina. Fíjense cómo se empiezan a recuperar ya, ¿sí?, la unión cervical. A los 10 días ya tenemos esta imagen, ya van recuperándose esas encías. Muchas veces les va a pasar que van por una frenectomía y terminan haciendo alguna hiperplasia, o quizá el paciente ya viene con un afta y podemos tratar un afta. Siempre vamos usando el láser una vez que lo tenemos para diferentes tratamientos en una misma sesión. Y acá tienen, esta foto es tomada por el paciente en el post de los 20 días. Ya tiene su arco, ya se están aproximando sus piezas dentales. Y fíjense, esa pieza 23, que en el inicio, hace 20 días atrás, tenía parcialmente cubierta, ¿sí?, la parte gingival del bracket, digamos, la porción apical del bracket, ya ahora el paciente se va a poder higienizar correctamente. Y de nuevo, nunca es lo mismo, ¿sí?, que el paciente se higienice o que nosotros estemos trabajando, cambiando arcos, cambiando gomitas, con las encías en estas condiciones, que como estaban antes. Ahí ya por lo menos pueden ver esa secuencia. Este caso es de Valentina,
¿sí? Todas las fotos que ponemos tienen autorización de los pacientes, si se les ve la cara, si dan un testimonio, ¿sí? O el resto de las fotos. Este caso de Valentina lo hicimos en la diplomatura UAI. Era una chiquita de 16 años que se había sometido a la frenectomía tradicional lingual. Una paciente que sufrió muchísimo, tenía que hacerse esta frenectomía labial. La ortodoncista le dijo que había llegado a un punto que realmente la necesitaba, ¿sí? Que no podía seguir avanzando en el tratamiento si no se podía resolver eso. A lo que le recomendó, por los antecedentes de tanta angustia de la paciente, que nos vea en la diplomatura para ver si lo podíamos solucionar con láser. Ahí tienen la inserción, realmente un frenillo que ocupaba gran porción en el labio. Fíjense a modo lateral, las vistas, un frenillo muy grueso. Una paciente con estas características, nosotros no dudamos que lo vamos a hacer con anestesia infiltrativa. Después de su intervención, Valentina me escribió un WhatsApp y yo le pedí por favor si no lo podía o leer o decírmelo para ilustrar un poco lo que fue la cirugía de ella en primera persona. Y ahora se los dejo. Me llamo Valentina y tengo 18 años. Hace 2 años empecé con un tratamiento de ortodoncia, el cual antes de colocar los aparatos debía hacerme la cirugía de los frenillos. Empecé por el frenillo del labio inferior, frenillo lingual, con la cirugía convencional. Mi experiencia con ese método de cirugía no fue bueno. Sufrí mucho dolor, sangrado, molestias. Al haber pasado un postquirúrgico muy doloroso, decidí no operarme el frenillo del labio superior hasta que no sea obligatorio. Luego de un año, mi ortodoncista me dijo que debía de operarme ya que impedía o entorpecía el tratamiento de los brackets. En ese momento me comentó un nuevo método de cirugía con láser. Opté por probar con el nuevo método, me operé hace un día y estoy sin dolor, no tuve sangrado y como si no me hubiera operado. Excelente cirugía y me sirvió para no tenerle miedo y poder decir que sí a los demás tratamientos obligatorios, ya que existe este nuevo método que es excelente. No solo excelente cirugía, sino excelentes médicos, súper atentos, delicados, pacientes y súper cariñosos conmigo, ya que tenía miedo por mi experiencia anterior con la cirugía convencional. Ahora sabiendo que existe con láser, no le tengo miedo a nada y es más fácil decir que sí a los tratamientos. Bueno, ahí vieron esa cara de susto que tenía Valentina, la angustia. Tuvimos 3 reuniones previas con ella y su mamá para explicarle y accedió, ¿sí? Confió en nosotros y bueno, ahí tienen el testimonio, ese WhatsApp ella me lo había escrito al otro día y realmente para nosotros fue muy emotivo, porque de eso se trata un poco, ¿no? De mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, de que dejen de tener temor frente a los diferentes tratamientos odontológicos. Siempre que es asistido por láser, siempre es mejor, siempre es menos invasivo, siempre es menos doloroso, menos traumático. Acá pueden ver, ¿sí? 24 o 48 horas de Valen, como se ve como si fuese una ampollita en la punta de su labio. Esa era por la gran inserción que tenía. Este caso, que yo digo caso Junín, es un frenillo que, bueno, encanta hasta en lo visual, porque tiene la forma de un corazón, tiene una inserción terriblemente baja, es muchísima la cantidad de tejido que hay que eliminar. Pueden imaginarse por 2 segundos, ¿sí? Cómo podría hacer esto de una manera tradicional. Imagínense con un bisturí frío, el corte, el sangrado, la sutura, el postquirúrgico, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes piensan que pueden hacer este tipo de cirugía de manera convencional? Yo no la haría, yo no hacía frenillos. Yo empecé a hacer frenillos una vez que tuve el láser, una vez que supe que tenía un control de la situación completamente diferente, ¿sí? Y unas posibilidades absolutamente diferentes a las que yo tenía. Este paciente lo hicimos en el consultorio de la doctora Ethel Gambelin.
La paciente recorrió unos 300 kilómetros. Cuando nos mandó la foto previa, uno lo primero que piensa que es que le molesta qué. ¿Qué piensan ustedes que le molesta? Pueden escribir así, yo después los voy leyendo. ¿Sí? La mayoría seguramente va a referir que es el diastema. Bueno, no. La paciente le molestaba, ¿sí?, comer, que toda la comida se juntase en esas bolsas profundas en el fondo del surco, con esa base que tenía en la lengua, en el labio, ¿sí?, que era una tortura para ella. Ni hablar en su casa, ¿sí?, almorzar, merendar, desayunar, pero mucho peor cuando tenía que salir a cenar o cuando estaba en casas de amigos. Realmente era una tortura para ella, una paciente de 52 años aproximadamente, y investigó porque le daba mucho miedo, porque cada vez que planteaba y le contaban cómo era la cirugía tradicional, realmente le daba muchísimo miedo. Acá van a ver, las tomas por ahí a veces no son las ideales, pero ustedes, porque estábamos con Ethel las dos solas, pero sí piensen en esa cantidad de tejido que había que sacar. Voy a sacar un par de fotos por ahí con el láser, ¿viste? Fíjense toda la cantidad de tejido y no hay sangrado. Si miran los guantes, lo azul es por cuando activé la punta, pero no son guantes que estén sucios porque han tenido mucho sangrado. Fíjense la boca, está prácticamente limpia y eso que había algún vasito que probablemente estuvo molestando y a última diapo seguramente lo van a ver. Por más que el foco por momentos quema un poco la imagen, pueden ver todo el tejido que retiramos y que no está presente. Fíjense, esa imagen está limpia, es una imagen biológica. ¿Cuán mejor posoperatorio va a tener esta paciente? Ya comida, sí que era la preocupación mayor de la paciente, no va a tener. El labio está suelto, está flojo, no hubo sangrado. Es un procedimiento, ¿sí?, que realmente no debemos haber tardado más de 10 minutos, 15 minutos, solamente para hacer unas pausas y charlando con la paciente. Pero fíjense, ese labio y el tejido desapareció. Desapareció, se evaporó, se vaporizó con la energía. La verdad que es un caso que me encanta mostrarlo. Ese es el vasito que les decía que había sangrado un poquito, pero realmente, fíjense, 24 horas. ¿Se imaginan unas 24 horas? Esta es la foto que mandó la paciente, por eso las uñitas están arregladas. Pero ustedes se imaginan un posoperatorio de 24 horas con el método tradicional. ¿Cómo estaría la paciente en este momento? ¿Cómo sería su diaria los primeros 7 días? Sobre eso es lo que yo quiero que vayamos reflexionando. Yo creo que mucho no nos animamos porque de verdad lo que había hasta hace poco tiempo era demasiado invasivo. Y uno no tiene ganas a veces de darle malas noticias al paciente. ¿Sí? Que te tengo que anestesiar, te tengo que cortar, tengo que suturar, vas a estar 7 días muy incómodo. O sea, a nadie le gusta dar malas noticias. Entonces eso también nos aleja un poco de resolver estas situaciones en el consultorio. Fíjense de dónde partimos y hacia dónde fuimos. Le mejoramos la calidad de vida a nuestra paciente. Este post también lo quise preparar, ¿sí?, en relación a los frenillos con prótesis. Nosotros muchas veces asociamos el frenillo solamente a ortodoncia, pero la realidad es que en la medida que nosotros disponemos de una tecnología que nos permite modelar esos tejidos, vamos a ir descubriendo, ¿sí?, diferentes técnicas, diferentes formas de trabajar. Noten ustedes la inserción de este frenillo, ¿sí? Está en la ubicación 11. ¿Sí? Es el único diente que se perdió. Habría que ver, ¿no?, si tuvo algo que ver ese frenillo que probablemente generaba un poco de retracción, ¿sí?, si afectaba a nivel periodontal esa pieza dental. Es el único que falta.
¿sí? Y como hacían antes, muchas veces gastaban piezas vecinas para poder reemplazarla. Esto lo hicimos en el contexto de un curso en Tucumán, acá en Argentina, con la doctora Gambelin, Alejandra Gambelin. Fíjense, aliviamos toda esa zona va a cicatrizar. Después si hay que remover ese puente y cambiarlo y proyectarlo, es otra cosa. Pero sí tienen que pensar en lo mucho más fácil que va a ser para la paciente poder higienizar y no que se escondan, ¿sí? Placa, bacterias, todo debajo de esa bolsa que generaba el frenillo. Fíjense en las imágenes, siempre hablamos y trabajamos de manera biológica. 24 horas, ya tenemos fibrina. Bien, este también es un caso nuevito de julio. La paciente sumamente acomplejada, se le había salido una pieza dental 12, tenía puesto ahí un provisorio de composite, pero bueno, ella sonreía, se le veía esa encía, se le veían esos espacios, realmente era muy, muy antiestético. Si nosotros levantábamos el labio superior, nos encontrábamos con esta imagen que es un caos dental, es un caos, ¿sí? Porque bueno, claramente los implantes llevaron a que la línea gingival tenga mucha diferencia con el sector anterior. Miramos el frenillo, que si ven bien la inserción y el vaso que tiene, ¿sí? Que nos iba a complicar en el momento de poder llegar a aliviarlo, tenían, ¿sí? Anclaban justamente por debajo de la línea que me estaban marcando los implantes. Acá no lo van a ver, pero yo uso muchísima sonda periodontal, miro siempre cuánto puedo sacar, cuánto no. En este caso eran todos implantes, la única pieza natural era el 11, ¿sí? Y ya con la sonda periodontal, que era una bolsa bastante grande, y pensé en hacer un alargamiento de la corona clínica. Desmontamos todo, fíjense cuando trazo la imagen, cómo el frenillo queda contenido dentro de esta situación, dentro de esta rehabilitación. Espero, Gastón, ir bien con el tiempo. Organizo todos unos provisorios, ¿sí? Quirúrgicos, donde con la información que yo tuve en la clínica, más la información que le doy al laboratorio, me pongo manos a la obra. Lo primero es desmantelar esas coronas. Fíjense el cuadro y la inserción de ese frenillo, la altura gingival del 11 respecto al resto. Voy de costado para ver que voy a tener que hacer una reposición, ¿sí? Un reposicionamiento de ese frenillo para luego después empezar a trazar la línea gingival. Fíjense, toda la energía está concentrada en la punta del láser. Apenas yo contacto con el tejido se vaporiza. Por eso es el humo, por eso es la pluma. Los tejidos están claros, a veces uno usa un poquito de potencia un poquito más alta, pero fíjense enseguida que es tan importante lo de la tracción para saber yo dónde tengo que ir apoyando mi láser, apoyando mi tip. No hay sangrado. En este caso se dio anestesia infiltrativa alejada para que no me genere mayor isquemia en la zona a trabajar, porque ya de por sí era una encía que no era muy roja. Fíjense la cantidad de vasitos que tenemos ahí dando vuelta. Y en este caso van a ver que están, ¿sí? El tejido como para retirarlo. Eso con una gasita húmeda es mucho más fácil, pero a veces no quiero cortar la filmación y bueno, lo saco con las herramientas que puedo. Fíjense en la punta oscura del tip cargado de energía. Sigo apoyando y el tip está funcionando perfectamente. El tip lo vamos a ir limpiando con una gasita húmeda. Siempre la energía tiene que salir por esa punta y no tiene que haber barreras ópticas que lo impidan. ¿Qué sangrado? ¿Cómo se imaginan haciéndolo a esto con un bisturí frío?
son tratamientos biológicos. Poder trabajar en seco, sin nada de sangrado, nos da una mayor observación del lugar que tenemos que ir haciendo las incisiones. Fíjense, vamos a trazar de vuelta la línea. Ya el frenillo lo acabamos de cortar. Ya modelamos la pieza 21 para ir adquiriendo esa altura necesaria para lograr una mayor estética de la paciente y también para que pueda tener una higiene bucal adecuada. Ahí seguimos con el 11. En la vista lateral, fíjense ese labio, cómo ya se ve, ¿sí? Muchísimo más suelto, más flojo. Seguimos trazando la línea para ir viendo cómo vamos siguiendo con el tratamiento. Si yo no hago la reposición, ¿sí? El reposicionamiento de ese frenillo o de esa liberación de esa inserción baja, difícilmente pudiese haber hecho las gingivectomías en las piezas centrales. Coloco los provisorios quirúrgicos. Fíjense que hay prácticamente nada de sangrado, no tenemos que realizar suturas. La paciente le decimos que tome helado, que evite todo lo que sea empanizado, todo lo que es cítrico y nada más. Y así se va a su casa. Así entró, van a ver como una gotita de sangre entre los provisorios en el sector inferior. Pero fíjense el primer cambio, el primer gran cambio de nuestra paciente. Vuelve a los 15 días y ya tenemos esta vista. ¿Sí? Los tejidos están pasivos. Y hace poquito, ¿sí? Cambiamos los provisorios por los definitivos. Claramente la paciente le cuesta hasta reconocerse, o sea, está feliz ahora con el uso de barbijos. La verdad, ella quiere mostrarle su sonrisa a todo el mundo, pero bueno, va a tener que esperar un poquitito como todos nosotros. Pero fíjense los grandes cambios que empezamos a generar a través de tener un instrumento, ¿sí? Que nosotros vamos a ir modelando los tejidos. Este es un caso simple, un caso de todos los días, me animo a decirles. ¿Cuántos pacientes nuestros vienen con algún incisivo inferior, ¿sí? Con una pequeña porción del cemento radicular expuesto, con gran sensibilidad? Nosotros con el láser, más allá de tratar la sensibilidad también, lo que tenemos que tratar justamente es esa brida, ¿sí? Esa inserción que tiene, que está continuamente cuando nosotros hablamos, cuando nosotros comemos, ¿sí? Todo lo que hacemos, movemos el labio y esa inserción va moviendo también y va haciendo que con el correr del tiempo se vaya exponiendo ese diente y eventualmente lo pueda llegar hasta perder. ¿Cuántos ven de estos casos en la diaria? Lo que hay que hacer es pasividad, darle pasividad a ese incisivo. Fíjense que apenas uno va tocando con el láser, una chica muy miedosa, ella se le dio unas gotitas de anestesia. Mira. A veces por el foco sale medio como quemada la filmación, pero me pareció interesante que vean, ¿sí? Apenas, con unos toquecitos, vamos generando pasividad, le mejoramos el pronóstico a esa pieza dental. Fíjense, el post inmediato. Los tejidos se ven rosados, no hay carbonización. Mucho de eso negrito que ven es detrito de tejido que no retiré con una gasita. Pero si no, se vería todo rosadito. No se ven carbonizaciones, son procedimientos muy cortos, ¿sí? De pocos minutos. Y le resuelven el problema al paciente para siempre. Realmente tener un equipo de láser, sobre todo de diodo, ¿sí? Para realizar todo este tipo de cirugías, nos pone en un lugar diferente. Acá ven, ¿sí? Cómo va cicatrizando. Fíjense dónde arrancó y a dónde llegó. Realmente
trabajar de esta forma tan biológica nos da a nosotros realmente una odontología diferente. A mí me gusta mucho tratar de transmitirles a ustedes lo fácil que es. Este es un caso sencillo, quizá el otro no tanto, pero les puedo asegurar que cada vez se van animando un poquitito más. De ese caso sencillo a este caso, ¿cómo imaginamos que arrancó este caso? ¿Puede ser que haya arrancado como el caso sencillo? Puede ser. Puede ser que sí. ¿Por qué no? La paciente perdió los incisivos inferiores, los 2 incisivos inferiores. Le realizaron las extracciones, le colocaron los implantes y el frenillo ahí. El frenillo parado ahí, exactamente ahí, ¿sí? Poniendo en peligro ese tratamiento también de implantes. ¿Cómo imaginan ustedes que puede llegar a ser la higiene? ¿Cómo imaginan ustedes que esa tracción puede llegar a trabajar en esa encía y en ese hueso? O sea, yo creo que nada bien. Entonces, pensemos, ¿qué hay que hacer acá? ¿Tenemos que destapar esos implantes? Sí, pero tenemos que dar pasividad a la zona para poder generar tratamientos protéticos adecuados, ¿sí? Para que el paciente los pueda mantener de manera adecuada. Vemos en la vista lateral. Fíjense. ¿Más bien? Una paciente también, hipermiedosa, preocupada, siempre estuvo preocupada por sus incisivos inferiores. Fíjense cómo el tejido empieza a ceder, apenas pincelamos, contactamos. A veces lo vamos a hacer de manera longitudinal y en otras vamos a hacer de manera transversal. ¿Necesitamos un rombo? Para esto pueden escribirlo. ¿Necesitamos un rombo? No. Necesitamos eliminar el tejido solamente que nos sobra. El rombo lo hacemos para poder generar suturas. Acá no vamos a suturar. ¿Recuerdan hoy las vistas de costado? Fíjense ahí cómo empieza, ¿sí? Despacito a aflojarse el labio. Mucho tejido para sacar. Muchos se preocupan y dicen, pero si sacas de más. Siempre menos es más, coincidimos todos. Solamente estamos modelando, usando el láser, ¿sí? El tip como un instrumento para poder modelar la zona que queremos trabajar. El tip, fíjense que está lleno de tejido necrótico, eso hay que limpiarlo con una gasa húmeda. ¿Ven ahí cómo sale la luz? Podríamos poner los 2 pilares porque está todo destapado. ¿Pero está bueno tomar impresiones en estas condiciones? Yo creo que no. Ahí dejamos ya el frenillo, dejamos los cicatrizales más altos. Fíjense a los 15 días. Son 15 a 20 días. ¿No es mejor trabajar en estas condiciones? ¿No es más biológico, ¿sí? Un tratamiento protético en estas condiciones. Fíjense de vuelta, ¿sí? De dónde partimos y a dónde fuimos. El pronóstico de estos implantes realmente va a ser mejor que el que hubiese tenido si seguía el frenillo traccionando y traccionando y traccionando. Frenillo lingual. Este caso también es de hace poquito. Yo a veces trato de ir renovando, ¿sí? Porque, bueno, si bien el público se renueva, yo creo que está bueno siempre ir mejorando, siempre mostrar cosas diferentes. Bueno, ahí vemos esta lengua súper atada. Le costaba realmente, ¿sí? Levantar mucho la lengua a la paciente. La mayoría de las veces que hacemos frenectomías linguales, lo que más manifiesta el paciente que le molesta es justamente la tracción de la lengua. Fíjense en la vista lateral,
todos los reparos anatómicos que tenemos que tener cuidado para no tocarlos innecesariamente. Fíjense el videíto, ¿sí? Que es un compilado un poco de fotos y videos parciales. Esto se realizó solo con anestesia tópica. Fuimos jugando con la potencia, con los modos que nos permiten los equipos. Por eso también es importante capacitarse, porque muchísimas posibilidades tiene el tratamiento usando el láser de diferentes maneras. Lo postural, a mí me gusta mucho tener el control de la situación y van a ver que soy yo la que tracciona la lengua y soy yo la que usa el tip para hacer el corte. Había un vasito, ¿sí?, que atravesaba ese frenillo, un frenillo importante. El láser lo sostenemos un ratito y lo va coagulando. Fíjense cómo se empieza a soltar esa lengua. Miren cómo quedan los tejidos, siempre con respeto, siempre pensando en un postquirúrgico lo mejor posible para el paciente. Fíjense este antes y después. Me gusta mucho poner de dónde arrancamos hacia dónde vamos. Si ustedes tienen un láser hoy, ¿se animarían a hacer más frenectomías? ¿Sí? Esa la vamos a guardar para lo último por ahí, como pregunta, ¿sí? ¿Cuán motivados están ustedes? 48 horas. Imaginan, ¿recuerdan esas fotos que vimos hace un rato ya? ¿Sí? Sobre la sutura, sobre el sangrado, sobre el dolor. Este es un caso que me llegó mucho. Es un caso que hice el año pasado en el contexto de un curso. ¿Sí? La paciente era la mamá, pero revisé, así como quien no viene la cosa, a Valentín. Y encontré ya cuando comenzó a hablar muchísima dificultad para pronunciar la letra R. Lo reviso y le cuento. Le digo, ¿no tenés dificultad para pronunciar la letra R? Me dice que sí, que todos los compañeros se burlan en el colegio. Yo le expliqué que era por la lengua, porque estaba cortita, porque no podía apoyarla bien. A lo que él realmente se puso muy mal. De hecho, yo lo vi un lunes, el viernes tenía el curso y él no fue al colegio durante toda esa semana porque ya sabía cuál era la solución a su problema. Ni su mamá estaba tan enterada, digamos, de lo mal que lo estaba pasando y me mandaba mensajitos que por favor lo vea. La verdad que hacer chicos y frenillos linguales en el contexto de un curso no me parecía lo ideal. Pero bueno, cayó Valentín ese día, todo entusiasmado, convenciéndonos a todos los presentes para poder hacerlo. No hay muchos videitos porque, bueno, cuando yo trabajo no me puedo filmar y a veces los videos salen muy corridos. Fíjense en lo que él podía levantar esa lengua. Era nada, realmente nada. Lo que más le molestaba era la tracción que yo le hacía de la punta. Con Valentín trabajamos con anestesia tópica, nada más que con anestesia tópica. Fíjense el antes y el después inmediato. Inmediato. ¿Sí? Imaginen esa carita. Ahora la van a ver. Claramente por ahí a la lengua le faltaría hacerle un poquito más de estética en la puntita, pero eran emociones demasiado fuertes. El curso, mucha gente, una cirugía tan importante para él. Así que dejamos para más adelante hacerle algún retoquecito. Nunca tengan problema, ¿sí?, en decir, paremos acá, hagamos algún retoquecito para adelante. Siempre es importante que puedan, ¿sí?, darse ese tiempo de que se recuperen los tejidos, que se vayan expresando, para que nosotros podamos ir tocando solamente donde necesita hacer una odontología mínimamente invasiva. ¿Sí? Lo hablamos temprano. Una odontología mínimamente invasiva no es solamente poder hacerla con láser, sino extenderlos lo necesario y suficiente. 24 horas. Esta es la foto cuando terminamos. Fíjense la carita de Valentín. No se lo ve para nada con miedo, ni los ojos llorosos. Él estaba feliz. Se va con la mamá y estábamos todos así con la adrenalina, como muy emocionados por la situación que habíamos vivido. Y me llega un videito de la mamá que los voy a compartir.
perros, rata y ratón. Gracias, doctora, y a todos los doctores que la ayudaron. Él no podía más con su alegría, ¿sí? Y ahí, acá es donde nos empezamos a preguntar, ¿dónde arranca esto? ¿Dónde arranca esto? ¿En qué momento arrancó él con todos estos problemas? De la mano del caso de Valentín tenemos el caso de Carlos, ya un paciente de 32 años, 33 años. Él quería ser locutor. Ya de chiquitos a los padres le habían dicho que se tenía que hacer la frenectomía, pero les habían dicho que era con anestesia total. Los padres hicieron su evaluación, ¿sí? de tener que someterlo a él a un riesgo tan grande con anestesia total, y desistieron de hacerlo, pensando que uno se va a acostumbrar, que cuando sea grande por ahí lo va a poder resolver solito. Le pedimos que pronuncie algunas palabras antes de poder hacer la frenectomía. Noten ustedes cuando él está hablando cómo modula la rigidez del cuello, cómo controla, ¿sí? Porque él evidentemente está acostumbrado a manejarse así por la gran dificultad que tiene. Pero observen, ¿sí? Bien esa cara y bien ese cuello. Hola Carlos, bueno, vamos a probar. Bueno, palabras rata, ratón, radio, ruleta, romero, raíz, perro, rinoceronte, ¿qué más? Puerto, puerta. Porque se nota el esfuerzo Sí. que haces para controlarte Sí. Perfecto. Vieron ahí lo que yo les decía, todo ese control, el hablar de esa manera, de esa forma, pausada, despacio, ¿sí? Con miedo a pronunciar algo y que no se le entienda. Les confieso que a mí también, o sea, los primeros encuentros que tuve con Carlos me costaba muchísimo entenderle lo que me estaba diciendo. Y pasaba que claramente cuanto más se trababa, más nervioso se ponía, más le dificultaba. ¿Sí? Realmente era una situación que le afectaba en su vida diaria. Vemos las fotos de Carlos y vemos una lengua completamente atada. ¿Sí? Él me manifestó esta imposibilidad, ¿sí? De poder hasta tomar un helado, la comida que se acumulaba ahí abajo, poder el alimento pasarlo de un lado al otro, ¿sí? En la boca. Fíjense en la forma terrible de corazón que tiene esa lengua, que son las lenguas más severas, las que tienen esa forma. Así que bueno, ahí también en un contexto de un curso, así que es un curso con mucha emoción, ¿sí? Con mucha emoción, arrancamos a hacerle a un paciente hipertemeroso, que la lengua le representaba una situación sumamente complicada desde muy chiquitito. Él el día de la operación fue con su esposa y su hija, porque para él era un acontecimiento. Fíjense en la vista lateral, que era fibroso al inicio, pero después iba a ser un frenillo que no iba a generar tanto problema. Y también noten esa inserción que hoy les decía más temprano, ¿sí? En la mandíbula. ¿Cómo frena, ¿sí? La lengua, el crecimiento, el desarrollo mandibular? Nosotros no solamente atacando la inserción de la punta de la lengua vamos a mejorar el problema, también vamos a tener que aliviar esa inserción mandibular. Vamos a ver. Sigo yo siempre con mi técnica de que yo tracciono y uso el láser. Siempre fíjense la lengua, cómo empieza despacito, siempre a ceder. Un paciente sumamente temeroso. Para que se vea la diferencia. Fuimos acomodando la potencia de hacerlo de continuo, a pasarlo a un modo chopeado, siempre para que él no sufra, no tenga dolor. Observen bien la punta de la lengua, cómo empieza a ceder, cómo se empieza a correr. La verdad que es una satisfacción muy grande. Hacemos algunos retoquecitos, pero fíjense ya a esta altura cómo mi dedo toma muchísima más porción de la lengua que hoy al inicio. Este es el antes y el después en el curso. Antes y después, en el momento. Fíjense el cambio enorme para él.
al costado, ¿sí? Que le hicimos tomas con el mismo celular. Y este video se lo pedí hace poquito para ver cómo estaba y me lo mandó él, ¿sí? Que yo lo había retado porque se sentía tan bien que claramente el paciente no hizo su tratamiento de fonoaudiología que sí le recomendé. ¿Sí? A todos los pacientes que le hacemos frenectomía, yo les indico, ¿sí? Que ya conversen con la fonoaudióloga para que puedan hacer ejercicios que les dé una rehabilitación para optimizar justamente la cirugía. Hola, muy buenas tardes a todos y felices Pascuas. Bueno, mi nombre es Carlos, ¿sí? Tengo 32 años y quería comentarles brevemente qué es lo que sucede cuando se tiene frenillo lingual, ¿sí? En mi caso, que era muy corto el frenillo lingual, los padecimientos, sobre todo en la etapa de la niñez y la adolescencia, son muchísimos. Se sufre mucho bullying en la etapa de la escuela primaria, en la secundaria también. Problemas de inseguridad causa por el hecho de que uno no puede hablar correctamente. En mi caso era con la letra R, que no podía pronunciar como se debía. Eso me causó además también problemas económicos, aunque suena increíble, ¿sí? Dado que trabajaba en un call center de ventas y no podía tener seguridad de lo que hablaba. Y las personas que me escuchaban del otro lado, dado esta cuestión, no podían entenderme muy claramente todo. Bueno, después de que me sometí a la frenectomía, justamente, a la operación con la doctora Gómez, todo esto cambió, literalmente, ¿sí? Ahora hablo mucho mejor, hablo más tranquilo, hablo con más seguridad. A todas aquellas personas que estén con vergüenza o miedo de hacer esto, háganlo, ¿sí? No tengan miedo ni nada de ello, porque les cambia la vida. Así como me la cambió a mí, le puede cambiar a cualquiera de ustedes. ¿Sí? Ahora puedo hablar mucho mejor, más tranquilo, con más seguridad, puedo pronunciar cualquier palabra con la letra R, ¿sí? Tranquilamente. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos. Bueno, ya lo vieron, tranquilo nada, habla súper rápido, locuaz, se lo ve muy seguro de sí mismo, más relajado, ya la postura de él es completamente diferente. Él no está pensando cómo tiene que pronunciar, él pronuncia, ¿sí? Modificar la vida de nuestros pacientes a este punto realmente para nosotros es hermoso. Se lo transmito de la forma como yo lo vivo, ¿sí? Tener una herramienta que a mí me permite mejorarle la vida a Valentín, mejorarle la vida a Carlos, ¿sí? Y a muchos otros pacientes que no los pusimos, no entraban en todos los casos, pero quiero decirles o transmitirles lo que yo siento cuando me pasan estas cosas. Y volvemos. ¿Cómo arranca esto? ¿Cuándo empezó esto? Y por acá va la cosa. Acá arranca un poco la cosa, ¿sí? Muchos de estos casos, los últimos casos, arrancan cuando son bebés, cuando empiezan a amamantarse. Realmente los invito a todos a la reflexión, ¿sí? A que podamos trabajar mucho más en la prevención para no tener adultos con este grado de insatisfacción durante tanto tiempo, de bullying, de miedo, de frustración. Carlos quería ser locutor, ¿sí? En la prueba que hizo en el ISER, lo hicieron escuchar su voz y él se puso a llorar, porque él no entendía, no reconocía qué es lo que estaba diciendo él mismo. Porque uno cuando habla piensa y sabe lo que está diciendo, pero cuando él se tuvo que escuchar fue muy doloroso para él. Voy terminando con este caso de Josefina, abriendo un poco lo que va a ser la charla tan linda que seguramente les va a dar Analía, Anabela Cuesta mañana. Nos contactó Agustina, la mamá de Josefina, que es colega, que ahí se juntó el instinto maternal, que le decía que algo no estaba funcionando bien, ¿sí? Con el instinto profesional, que le empezó a mirar y diciendo, para mí Josefina no se está alimentando bien. Cuando lloraba, ella filmó eso, ese frenillo, ¿sí? Buscó alternativas de tratamiento y claramente las que ofrecían, por lo menos las que le ofrecieron a ella hace 2 añitos atrás, Josefina hoy tiene 1 año y medio, eran siempre desde el lado de lo cruento, ¿sí? De lo invasivo. Así que bueno, hicimos un Zoom con mi compañero profesional, con Mariano Chuchurru, para conocerla a Josefina y que se familiarice un poquitito con nuestras caras.
Estas fotos, si bien son de mala calidad, las pude tomar, ¿sí?, de un video de Josefina, a ella le hicimos el 8 de julio, el día de mi cumpleaños. Me regalé hacer estas cosas tan lindas, sí, estas frenectomías que compensan tanto, que te llenan el alma tanto. Así que bueno, fue antes del 8 de julio, unos videitos que nos mandó Agus, y pudimos hacer esas tomas chiquitas donde muestran ya el borde de su lengua, ¿sí?, que no es redonda. En el postquirúrgico vamos a ir viendo ahí despacito el corte, advirtiéndole ya a Agustina que si es necesario hacer algún retoque más adelante, no pasa nada y se hace. Este es el antes y el después de Agus. Por eso les digo, por la calidad de la imagen no es la mejor, pero sí evidencia los cambios en ella. Así se va del consultorio, se la ve blanquita, bien, no es que estuvo llorando a mares, ni mucho menos, y con su busito, tras la indicación que le di, va a tomar un helado en la casa. Mamá. ¿Ah? ¿No es muy linda? ¿No es muy linda? Bien. Hace unos días le escribo a Agus para ver cómo estaba Josefina y me dice, bien, no le he podido tomar una foto. Y cuando me levanto, parece que estuviésemos hablando de ella y se dio cuenta que me hizo esta hermosa sacadita de lengua para que le pueda sacar la foto con mejor calidad. Fíjense esa punta de lengua cómo está, cómo cambió. Hay un proyecto hermoso que tenemos acá en Argentina, muchas de nosotras, ¿sí?, con Anabela, con Célica, para tratar con Grisia Costa, para tratar de hacer esto realidad. En Brasil, desde el año 2014, es ley estudiar las lenguas de los bebés, para que después de grandes no sufran todas estas consecuencias. Por eso, ¿dónde arranca esto? ¿Y por qué es tan importante, ¿sí?, la prevención? Detectar precozmente estas situaciones. Yo los invito mañana a que tengan el encuentro con Anabela y con Célica, que seguramente va a ser un encuentro lleno de emoción, donde van a aprender muchísimo de la experiencia de las chicas, ¿sí?, para que puedan también empezar a traspolarla a la clínica diaria. ¿Sí? Todos nosotros somos agentes de salud, así que todos nosotros debemos promover todas estas situaciones. Bueno, ya vamos terminando. Abrimos un poquito la puerta a estos tratamientos, ¿sí?, que son innovadores, pero son necesarios desde hace muchísimos años y para todos nuestros pacientes. Quise contarles un poco cómo modificó mi forma de trabajar el hecho de tener un láser y cómo yo pude transformar, por eso mismo, los tratamientos de mis pacientes. Espero que les haya gustado. Es mucho de la clínica diaria, ¿sí?, de la que podemos hacer todos y donde todos podemos poner nuestro granito de arena para mejorar nuestra odontología. Les dejo ahí mi contacto por si alguno después en algún momento tuviese alguna duda y espero que les haya gustado mucho. Un beso grande. Gastón, cuando quieras, me avisás.